Esta mañana he preparado una palabra que está en Hebreos el capítulo 12 y les invito a leer desde los versículos 5 hasta el versículo 13. Vamos a hacer lectura de este pasaje en la versión NTV. Hebreos el capítulo 12 y el versículo 5. Dice la palabra del Señor: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. ¿Se dieron cuenta de la palabra que más se repite en este pasaje que acabamos de leer? Amén. Es la palabra o el vocablo disciplinar y todos sus derivados. En los 9 versículos que leímos, en cada uno de ellos, esta palabra se repite 10 veces, por lo que es el tema central de este pasaje y es de lo que esta mañana vamos a tratar. El Señor, nuestro Dios, quiere que podamos entender 4 conceptos relacionados con la disciplina, que es una doctrina muy importante dentro de la vida de la iglesia y es una enseñanza fundamental en la vida de todo discípulo. Es esencial en el caminar con Cristo. La disciplina, primero, es una bendición y vamos a rescatar ese concepto porque muchas veces vemos la disciplina como algo negativo. En segundo lugar, la disciplina es definitivamente para todos. No es algo que está reservado a algunos de los hijos del Señor, sino que llega a todos como una gracia de Dios. Lo tercero que vamos a examinar es que la disciplina definitivamente es absolutamente necesaria. No es un lujo ni es una opción, sino que es una necesidad. Y parece que de tiempo en tiempo se hace una necesidad apremiante en la vida de la iglesia y apremiante en la vida de cada uno en particular. Finalmente vamos a mirar de que la disciplina también es un proceso de vida. Es decir, no ocupa un par de días de nuestra existencia, sino que más bien se prolonga durante toda nuestra carrera de cristiano, de modo que vamos a ver la disciplina de Dios siempre funcionando en nuestra vida. Finalmente nos vamos a hacer una pregunta.
¿quiero someterme yo a la disciplina de Dios o tengo algún problema con eso? Esa va a ser nuestra reflexión final. Primero, la disciplina es una bendición. Y quiero enfatizar eso. La disciplina de Dios es una muestra del amor que Dios te tiene. Es una manera en que Dios te dice, yo te amo. En serio, yo te amo. Yo estoy contigo. Si quieres bendición, entonces tienes que recibir la disciplina de Dios. El verso 5 dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama. El Señor disciplina a los que ama. O sea, Él no disciplina a alguien que no ama, pero sí disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. El verso 5 es un llamado claro a no menospreciar la disciplina del Señor. Y la palabra menospreciar significa a no desecharla, a no evitarla, a no mirarla en menos, a no tener la confusión de que estoy frente a algo que no quiero, que no me gusta. Eso es lo que significa la palabra del Señor ahí en ese texto. Y el versículo 6 declara que solo los hijos tienen el interés del Padre de ser disciplinados. O sea, cuando ocurría la disciplina, estaba ocurriendo el interés del Padre. En otras palabras, un padre interesado por sus hijos es un padre que disciplina. Mire lo que dice la palabra del Señor. Un padre que está interesado en mí me va a disciplinar. Mi Padre Celestial está interesado en mí, luego me disciplina. Pero si Él no está interesado en mí, no le importo para nada, entonces disciplina nunca va a ocurrir. Así que la presencia de la disciplina es definitivamente la presencia del interés que Dios tiene hacia nuestra vida. Dios está interesado en mí, digo amén. Dios está interesado en ti, por supuesto que está interesado en cada uno de nosotros. ¿Y cómo muestra ese interés? Bueno, la disciplina es precisamente una muestra del amor de Dios y es una muestra del interés que Dios tiene por nosotros. En el versículo 8 queda suficientemente plasmado de que los que son disciplinados son aquellos que son hijos de Dios. La disciplina viene entonces como un regalo, como un privilegio que nos concede Dios por ser sus hijos. Aquí nuevamente hacemos una especie de ecuación espiritual. ¿Soy disciplinado? Soy hijo. ¿Recibo disciplina de Dios? Soy hijo de Dios. ¿No estoy recibiendo disciplina de Dios? Tengo que cuestionarme entonces si soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él a los que ama disciplina y Él corrige a todos los que recibe como hijos. Un ejemplo bien sencillo de esto es esa imagen clara de cuando el hijo pródigo volvió a casa. Quiero que piensen en eso. Él venía sucio porque había estado entre medio de los cerdos. ¿Se recuerdan eso? Él venía sucio no solamente en su ropa, harapiento, sino que además traía sus manos, traía su mente, traía su calzado, venía completamente cochino. Y cuando él llegó ante el Padre, hay algo que ocurrió allí que es muy importante. Y es algo que pienso que de alguna manera se ha distorsionado en este tiempo en donde cuando hablamos de la gracia de Dios y del amor de Dios, se tiende a enfocar solamente un aspecto de lo que Dios hace con nosotros. Decimos que Dios nos ama, y es correcto, Dios nos ama. Y decimos que Dios nos recibe como estamos, es correcto. Pero Dios no nos acepta como estamos. Y la demostración está en que cuando este hijo llegó,
lo que hizo el padre fue enviarlo a ducharse. Tenía que sacarse todo ese olor a cerdo que traía. Mandó que le trajeran la mejor ropa, que pusieran un anillo, es decir, lo dignificó, le cambió el estado, lo recibió, pero no lo aceptó, no le dijo, ya pasa adelante, así como estás, pasa adelante. Eso es disciplina. Dios hace eso. Dios entiende nuestro estado, Dios nos ama, pero Él no quiere dejarnos con nuestros pecados, ni con los grandes, ni con los favoritos, ni con esos pequeñitos que decimos, Señor, ¿para qué te haces problema con eso? Con nada. Dios nos disciplina, Dios nos corrige, porque Él quiere que nosotros participemos de su santidad. Entonces muchas veces el error es creer que solo la bendición es una muestra del amor de Dios. Aquí estamos viendo que la disciplina es otra manera increíble en que Dios nos está diciendo, te amo. Así que si usted está sintiendo que Dios, desde hace un tiempo a esta parte, le están pasando cosas, se está sintiendo confrontado con el Señor, en su carácter, en su conducta, en sus pensamientos. Y usted dice, Señor, yo quisiera que esto no aconteciera. Piense, Dios está dejando que ocurran esas cosas porque quiere corregirlo, porque quiere sanarlo. Le está diciendo, porque te estoy corrigiendo, te estoy demostrando que te amo. Cuando yo era niño, mi papá tenía podría ser usual si es que es para todo, inusual, porque durante un tiempo pensé que solamente él lo hacía. Pero la forma predilecta que tenía de corregirme, de disciplinarme, era de que no importaba la hora que fuera, yo me tenía que ir a acostar. Si eran las 11 de la mañana, las 3 de la tarde, a la cama. Y la verdad es que era un tipo de sanción, de disciplina, en la que no habían golpes, pero caramba que me disgustaba enormemente que a las 11 de la mañana tuviera que estar en la cama sin que tuviera sueño, sin que fuera de noche, porque estaba castigado. Y durante esas horas en que duraba la disciplina, obviamente que pensaba en lo que había hecho y pensaba en mi papá y sentía que estaba siendo duro conmigo, sentía que este papá no me quiere, no me ama. Pero lo especial se producía al final, cuando en algún momento de la tarde él llegaba y se sentaba al lado mío, allí en la cama, y me daba un abrazo. Y podía entonces sentir esto que les estoy diciendo. No te disciplina, no te castigo porque soy malo o porque quiero tu mal, sino porque te amo, te quiero. Y ese momento sellaba la disciplina de Dios. La disciplina de Dios es una bendición. Entonces ustedes y yo debiéramos decir, Señor, quiero más de tu disciplina. Ya que se trata de un privilegio, de que por ser hijo de Dios nosotros somos disciplinados por el Padre, debiéramos decirle, Señor, aquí estoy, disciplíname, disciplíname. Porque entre más disciplina tengo de parte tuya, más me estás diciendo, claro que te amo, claro que te amo. Por eso no quiero dejarte como estás.
El segundo concepto es que la disciplina es para todos los hijos. Leamos el versículo 7 y el versículo 8. Dice, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. Tratamiento, trato. Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Aquí hay un cuadro del tiempo de la palabra del Señor que quiere enseñarnos cómo es que funcionaba el tema de ser hijo legítimo y ser hijo ilegítimo. ¿Qué pasa cuando un hijo no es disciplinado por sus padres? Esa es la pregunta del verso 7, ¿no? Cuando un hijo no es disciplinado por su padre. Según lo que estábamos viendo antes, significaba de que ese padre no amaba a ese hijo, significaba que no estaba interesado en él, en su corrección. Aquí nos está diciendo que cuando un hijo no es disciplinado por su padre, el versículo 8 nos dice, entonces quiere decir que no es su hijo. No es su hijo. Y por eso no tiene interés, por eso no lo ama, porque no es su hijo. El padre del versículo 8 solo tiene interés por ese hijo, por el que es un hijo legítimo. Hoy día vivimos una época en la que el tema de la disciplina, el tema de la corrección, está siendo vilmente manipulado por estas ideologías de crianza y de enseñanza que a veces son idioteces, porque enfatizan un aspecto que deja a los padres, a los tutores, y deja a los hijos sin la posibilidad de ser verdaderamente disciplinados y corregidos. Piensen solamente en cómo muchos padres tienen problemas con sus hijos porque no les pueden quitar el celular de las manos. ¿Eso qué requiere? Requiere disciplina. Cuando digo que requiere disciplina, no estoy diciendo de que requiere castigo. Requiere que el hijo pueda tener control sobre el uso de las pantallas. Pueda saber cuándo y cómo utilizarla. Pero díganme si no hay tantos niños y adolescentes que tienen serios problemas con la pantalla de su celular porque o pasan demasiadas horas con el celular o no están viendo y están engañando a los padres, además entran en la mentira. ¿Qué necesita todo eso? Corrección, necesita disciplina. ¿Y quién tiene que entregar esa disciplina? ¿El Estado? No. ¿La televisión? No. Los padres. Entonces, ¿acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Está diciendo aquí el autor de la carta a los Hebreos. El verso 8 tiene un elemento muy interesante que tiene que ver con ese término de ilegítimo y legítimo. En aquellos tiempos todavía existía esto de que no se podía determinar cuándo un hijo era legítimo. En nuestro país, con el avance de la ciencia, desde 1999, cuando entró en vigencia la ley de filiación, entonces ya se quitó ese aspecto de la vida de las familias y ya no existen los hijos ilegítimos. Pero aquí en el texto lo que se quiere establecer es que ese hijo ilegítimo no recibía educación, no recibía disciplina, no recibía amor, porque simplemente el padre no estaba interesado en él. No lo quería para nada. Pero el que era hijo iba a recibir disciplina. Y esa disciplina iba a ser para todos.
Y aquí, hermanos queridos, nos encontramos también con la demolición de un mito que muchas veces está inserto en la vida de nosotros como hijos de Dios o como miembros de una congregación. Muchas personas piensan de que la disciplina es para algunos. Alguien puede decir equivocadamente y con orgullo, yo jamás he estado en disciplina en la iglesia. Entonces quiere decir que usted no es hijo de Dios, porque lo que nos está diciendo la palabra es que la disciplina es para todos. Entonces, usted puede decir conmigo, estoy siendo disciplinado por Dios. Ahora, hoy día mismo, estoy siendo disciplinado por Dios. Porque la primera forma en que nos llega la disciplina de Dios es a través de la palabra. La palabra que nos corrige, que nos advierte, que nos confronta. Así que perfectamente podemos decir, en la Asamblea de Dios Autónoma de la calle Roble, todos están disciplinados. Y es una bendición. Y ahí destruimos dos mitos al tiro. Primero, que la disciplina es una cosa mala. Y segunda, que es solamente para los que se portan mal. La disciplina es una bendición y es para todos. Mire al hermano que está a su lado y dígale, hermano, tú estás disciplinado. Así es. Para Dios todos estamos bajo su disciplina. El tema es, el punto es, ¿quiero estar bajo la disciplina de Dios o me quiero escapar de ella? Porque podemos hacerlo perfectamente. Solo que si lo hacemos, la disciplina no va a funcionar y la corrección no va a venir. Y volveré a caer en el mismo error y a cometer el mismo fracaso. Y entonces por eso es que la vida espiritual de muchos se debilita a causa de que les está faltando un elemento esencial y es más disciplina. Si algo le puedo pedir al Señor, entonces, Señor, más disciplina, más disciplina. ¿Quieren pedirle eso al Señor para el año 2026? Más disciplina, Señor. Bien. En Proverbios 13:24 dice, el que retiene el castigo aborrece a su hijo. El que lo ama a tiempo lo corrige. Menos mal que Dios nos ama y nos quiere corregir a tiempo. Y muchas veces Dios, para corregirnos, tiene que confrontarnos y tiene que sacar a la luz ciertas verdades. Piensen en lo que le ocurrió a la mujer que fue acusada de adulterio. Esa mujer, mientras pecaba, mientras adulteraba, ella seguramente que sabía que estaba pecando. Ella sabía que estaba mal, pero lo seguía haciendo, porque no había nadie que la confrontara, no había ningún medio que la expusiera, hasta el día en que de pronto entraron unos personajes a su casa y la sacaron arrastrando y la llevaron ante los pies del Señor. Y dijeron, esa mujer que está ahí es una mujer adúltera y según la ley ella debe ser apedreada. ¿Qué dices tú?, le dijeron al Señor Jesús. Seguramente que esa mujer estaba tan asustada porque lo que pensaba que nunca iba a ocurrir estaba llegando. Y ella seguramente dijo, estoy viviendo el peor día de mi vida. Pero el peor día de su vida no era ese, sino era cuando estaba pecando, cuando estaba mal. ¿Está pensando en lo que yo estoy pensando? Que muchas veces Dios tiene que descubrirnos. Y nosotros pensamos, ese es el peor día de mi vida. No es el peor día de tu vida, es el mejor día de tu vida, porque vas a estar a los pies de Jesús. Y lo que Jesús te va a decir es, vete, yo no te condeno, no peques más. Pero si no hubiese llegado ese día, jamás hubiese escuchado esas palabras y ella hubiese muerto en pecado. Entonces la idea es, quiero que Dios me descubra
para ser confrontado y corregido? ¿O quiero seguir en lo oculto, llevando mi pecado hasta que las consecuencias se vean? Yo creo que no. El tercer punto de este sermón es que la disciplina es absolutamente necesaria, absolutamente necesaria. Lean conmigo el versículo 9. Dice, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y yo les conté cómo mi papá me disciplinaba en algún momento, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? La comparación es fácil y es sencilla. Nuestros padres terrenales, dice el versículo 10, nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, ¿no? Algunos padres obviamente que disciplinaban mal y eran muy castigadores y está muy mal por eso, pero ellos trataban de hacer lo mejor porque lo que querían era enmendar nuestro camino, corregir nuestra conducta, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué dice? Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos ¿de qué? De su santidad. O sea, la disciplina de Dios tiene un fin tan tremendo y grande como es la propia santidad de Dios. El verso 9 dice que si nos sometemos a la disciplina de Dios, viviremos para siempre. El verso 10 añade que la disciplina de Dios es siempre buena porque nos santifica más y más. Entonces la necesidad de la disciplina está en eso. Lo que Dios quiere conseguir es que nos parezcamos más y más a nuestro Señor Jesucristo, que participemos de su santidad. No solo la disciplina es buena, sino que la manera en que Dios la ejerce, la manera en que Dios la aplica es buena. Otro mito que vamos a destruir esta mañana es que la disciplina es algo que ojalá no tuviera que ocurrir. Y es todo lo contrario. Necesitamos que la disciplina de Dios ocurra. Hebreos 12:10 dice entonces, la disciplina de Dios es siempre buena para nosotros. ¿Quién de ustedes no quiere participar de la santidad de Dios? ¿Quién de nosotros no quiere crecer en su espiritualidad? ¿Quién de nosotros no quiere ser más como Cristo? Dios nos dice, entonces necesito disciplinarte. Necesito disciplinarte. Estaba mirando en Apocalipsis cuando Jesús le envía 7 cartas a unas iglesias y me puse a pensar, ¿verdad que estas cartas eran una forma en que Jesús estaba disciplinando a esas iglesias? Les estaba corrigiendo de ciertos males que estaban ocurriendo. Y en algunos casos Jesús es muy serio, es muy estricto y hasta duro, se podría decir. A alguien le dice, le he dado tiempo para que se arrepienta y no ha querido arrepentirse. En el capítulo 2, elogia a una iglesia diciéndole que la manera en que ellos están utilizando los filtros para descubrir quién es quién es muy buena. Mire lo que dice. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. O sea, esa iglesia tenía una manera que garantizaba que no se introdujeran falsos ministros en la iglesia, porque ellos estaban ejerciendo, tomando medidas para descubrir quiénes eran. Y dije, Señor, necesitamos más de eso. Necesitamos mucho más de eso. Entonces,
Dios va a ocupar su palabra esencialmente para disciplinarnos. Si queremos más disciplina de Dios, debemos leer más la palabra del Señor. Debemos escucharla. Debemos venir cada domingo a cada reunión y poner atención y decir, Señor, quiero escuchar tu palabra para que me discipline, para que pueda hacer el cambio en mi vida. Hay un pasaje súper fuerte, lo quiero leer para ustedes, que demuestra hasta qué punto llega Dios con su disciplina. Está en 1 Corintios 11:29. Dice de la siguiente manera: pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. ¿Habían leído ese versículo antes? Es fuerte, ¿no? Porque está diciendo que si en la cena del Señor comemos el pan y bebemos de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, sin discernir, dice la Reina Valera, sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo, sin tomarlo en serio realmente, lo que estamos haciendo, dice, estamos comiendo y bebiendo el juicio de Dios. Y en el versículo 30 explica que esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. No, si esto de la disciplina de Dios no es una palmadita así, quédate quieto, ¿ah? O ya te dije. Dios se lo toma en serio. A Dios le importa más nuestra santidad y nuestra salvación que nuestro propio cuerpo. Y le importa mucho más nuestra espiritualidad y nuestra santidad que nuestra comodidad. Porque Dios no mira nuestra existencia en los pocos años que vivimos en esta tierra. Vamos a pasar una eternidad con Él o sin Él. Entonces dice el versículo 31, si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. ¿De qué manera estaba juzgando Dios? Había gente débil, había gente enferma y había gente que se había muerto. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. O sea, hay una diferencia ahí. Que el juicio del pecado, el juicio sobre el pecado es algo que le ocurre a aquel que no es hijo de Dios. Pero aquel que es hijo de Dios, Dios lo va a tratar con dureza, Dios lo va a tratar muchas veces con dolor, con sufrimiento. ¿Pero por qué lo está haciendo? Para que corrija su vida. Para que salga de la conducta que lo está llevando al fracaso, que le está haciendo perder su posibilidad de ser salvo. Dios se toma muy en serio su disciplina y nosotros no debiéramos sino hacer lo mismo. Finalmente, la disciplina es un proceso que abarca toda la vida. El versículo 11. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. El pasaje va a terminar con ánimo, va a terminar diciéndonos, vamos adelante, vamos arriba, pero gracias a la disciplina de Dios. En este verso 11 se habla de tiempo. Cuando recibimos la disciplina de Dios, no nos parece nada de bien. No nos parece bien que alguien nos llame la atención. No nos parece bien que alguien nos diga, vamos a tomarnos un tiempo contigo. No nos parece bien eso. Pero la Biblia dice que ese proceso después va a acabar, va a finalizar con un fruto apacible
de vida, de santidad, de buenos resultados. Entonces, desde que nacemos al Evangelio, desde que nacemos de nuevo, Dios nos va a tomar porque somos sus hijos. Nos va a considerar y nos va a comenzar a tratar. Estoy seguro, dice Pablo en Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra en ustedes la va a terminar, la va a completar. Aquí la palabra dice que somos entrenados. Somos entrenados. La palabra entrenado viene de un vocablo griego de la que procede el gimnasio, en donde se hace entrenamiento. Y todo el mundo sabe que entrenar no es algo fácil y que requiere muchas horas y que requiere cambios. Y los atletas y los deportistas, cuando compiten, muchas veces, por ejemplo, aquellos que hacen los 100 metros planos, creo que el récord está como en 9 segundos y algo, ¿verdad? No tienen que saberlo, pero más o menos por ahí. O sea, 9 segundos, ni siquiera es un minuto de carrera. Y sin embargo, esos atletas entrenan toda la vida. Se la pasan en el gimnasio, se la pasan en el entrenamiento. Y aquí la Biblia dice, en el versículo que estábamos leyendo, el versículo 11, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. O sea, que necesitamos tanto ese entrenamiento, esa disciplina de Dios, una y otra y otra y otra y otra vez, hasta que el resultado sea como Dios quiere. Es como el entrenador que le dice, corre otra vez. Y después que dio esa vuelta al estadio, le dice, otra vez. Y ahí va de nuevo, otra vez. Y terminó pensando, ya, ahora sí que ya lo hice bien. No, otra vez. El atleta se puede rendir y decir, no, ya no quiero más. Bien, le dice, entonces vas a ser un perdedor. Si quieres ganar, vas a tener que dar la vuelta de nuevo. Si queremos participar de la santidad de Dios, si queremos una vida recta para nosotros, le tenemos que pedir al Señor, Señor, más disciplina para mí. Necesito más disciplina para mí. Que mis padres me corrijan, que mis discipuladores me corrijan, que mi pastor me corrija, que la iglesia me corrija. Quiero ser disciplinado, Señor, porque quiero una vida recta para mí. Si no, entonces parece que así como estamos será suficiente. Entonces dice aquí el apóstol, anímense, cobren ánimo, hagan un camino recto. Vamos, adelante, se puede. Este capítulo 12 comenzó diciéndonos, pongan los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ahora nos está diciendo que por medio de esa disciplina que Dios está trayendo a nosotros, nuestra vida va a reflejar más de su gloria. Va a traer mucho más de aquello que el Señor tiene para nosotros. Hermanos queridos, en el verso 9 nos dice cómo debemos recibir la disciplina de Dios. Debiéramos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu. Someterse aún más, sujetarse aún más. Fíjese que la palabra sujetarse es una palabra bien especial. ¿Cuándo nos sujetamos? ¿Cuando estamos de acuerdo con alguien? No, nos sujetamos cuando estamos bajo su autoridad. Así es de simple. Uno no se sujeta cuando está, cuando el jefe, la autoridad les dice, bien, va a hacer esto. Es fácil sujetarse cuando uno está de acuerdo. Estoy de acuerdo con usted, así que lo voy a hacer. Pero, ¿qué pasa cuando él le dice, mañana hay que llegar a las 9 de la mañana? Y usted le dice, no, yo no estoy de acuerdo, yo voy a llegar a las 10. Usted no se está sujetando. Sujetarse es eso. Nos sujetamos a la disciplina de Dios porque somos sus hijos, porque Él es nuestro Padre, porque hemos aprendido. La disciplina es una bendición.
Lo que Dios está haciendo es corrigiéndonos. Lo que Dios está sacando es lo mejor de nosotros. Y eso muchas veces está allá, bien adentro, escondido. Pero qué bueno es Dios. Qué grande es Dios. Qué amoroso es Dios. Y el Señor, que ha sido fiel durante este año, lo quiere ser también el próximo año. Entonces, vuelvo a preguntarle, para el 2026, ¿quién de ustedes, quién de nosotros le quiere decir a nuestro Padre: yo quiero sujetarme aún más a tu disciplina? Señor, corrígeme, 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 corrígeme. Quiero participar de tu santidad. Quiero que Cristo se vea en mi conducta. Quiero que noten tu presencia en mi vida. No quiero cometer más errores. No quiero fracasar más. Señor, por favor, necesito tu corrección. Necesito tu disciplina. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Hagamos una oración conjunta. Tome la mano de quien esté cerca allí a su lado y oremos pidiéndole al Señor que esta bendición de la disciplina, que es para todos nosotros, se pueda expresar en que el Señor profundice esto para que nos limpie aún más, nos santifique aún más. Y esta, la novia de Cristo, sea y siga siendo una novia limpia, 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 que para cuando venga el Señor nos encuentre gloriosos, llenos de su vida. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Tu palabra una vez más ha sido clara y la queremos recibir, queremos atesorarla y queremos practicarla. Señor, muchas veces que hemos fallado, nos hemos dado cuenta cuánta disciplina de Dios necesito en mi vida, cuánta corrección, porque tantas veces creemos tener la razón, creemos que nos la sabemos todas, creemos de que estamos en lo cierto. Oh Señor, anteponemos nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra experiencia, cualquier cosa. Señor, enséñanos el camino. Señor, muéstranos, por favor, por dónde debemos andar. Y cuando sea necesario, Padre, de que tal vez sea un poco más duro con nosotros, Señor, por favor, yo quiero tu disciplina, porque quiero participar aún más de tu santidad. Gracias, porque tu disciplina es un grito de amor tuyo. Es una tarjeta de amor tuya, es un abrazo tuyo, es un beso tuyo que nos está diciendo: hijo, te amo, te amo, te amo, te amo, y porque te amo estoy tan interesado en ti que te voy a seguir corrigiendo. Te voy a seguir corrigiendo hasta que Cristo esté inserto dentro de ti, hasta que tu perseverancia sea hasta el final, hasta que nunca te desvíes, hasta que nunca la tentación, hasta que nunca el pecado pueda llegar a tocarte. Señor, eso queremos para el próximo año y te pedimos que tu disciplina pueda llegar más y más a nosotros. Nos sometemos a ella en el nombre de Jesús. Amén. Amén.